Bueno, señores y señoras, siguiendo con nuestros videos de bicicletas, hoy vamos a hacer un unboxing que nos trajo Amazon. Una horquilla rígida de aluminio que viene desde Estados Unidos, pero originalmente son fabricadas en China. Yo las intenté traer de China, pero no fue posible. La idea es sustituir mi suspensión de la bicicleta de mountain bike por una pieza de aluminio más liviana. Se supone que esto pesa 850 gramos y me da la misma seguridad y rigidez comparado con una suspensión normal que pesa 2800 gramos más o menos. Entonces la idea es alivianar para una actividad que quiero hacer. Vamos a empezar a hacer la apertura. Quiero ver que esté grabando. Todo está bien. Empezamos a hacer la apertura que llegó en esta caja. No la quería abrir para compartir este momento. Pueden haber sorpresas. La moto muy liviana, la caja fue muy liviana, me tiene sorprendido. Vamos a ver qué nos pasa. Buen empaque. Llegó más o menos unos 5 días antes. Es decir, que debe estar en un punto de bodegaje en Estados Unidos. Nos trae una factura, $89 con envío, papel, y aquí está con su empaque original. Veamos pues qué se tiene en esta horquilla. La idea es que con esta horquilla uno tenga más o menos 2 kilos de peso menos en la bicicleta, pueda rodar más fácilmente, porque tenemos un peso importante corporal, pues para subir se hace fundamental tener unos vatios por kilogramo bajos. Entonces una medida es bajar de peso haciendo ejercicio y la otra es modificando piezas. Creo que ya viene un regalo, se pueden dar cuenta. Vienen algunas cosas importantes. Miren, le traen una caramañola para hidratarse. Muy importante la hidratación. Acuérdense de la máxima del ciclismo de endurance: comer sin hambre y beber sin sed, para mantenerse bien todo el camino. Está bonita, no la esperaba. Muchas gracias. Y esta es la famosa suspensión. La suspensión la intenté traer de China 3 veces, no fue posible. Me rechazaron el pedido. La intenté comprar aquí en Colombia con mercadolibre.com, tampoco fue posible. Y bueno, está de acuerdo a lo que esperaba. Veo las medidas. Esta medida es muy crítica porque aquí vamos a colocar el freno de disco. Nos tiene que casar perfectamente. No es cónica, porque pues mi bicicleta es de las viejitas, entonces este tubo es normal. Veo que las dimensiones están más o menos de acuerdo a lo que teníamos. Aquí tiene que haber una separación más o menos de unos 100 milímetros. Y bueno, se siente muy liviana, pero a la vez robusta. Trae un warning que hay que instalarla muy bien antes de usarla en la bicicleta. Que trae acá también, aquí trae un accesorio. Vamos a ver qué accesorio trae. Se supone que esto tiene una dificultad importante, como las arañas, lo que llaman la araña, con lo que uno hace el pegue arriba a la dirección
y a la potencia de la horquilla rígida. ¿Sí? Aquí en Colombia se le llama horquilla rígida. Me gusta el color. Recuerdo que pedí este mismo color. En eso pues no hubo fallos en el envío. Aquí está para pasar el cable del freno de disco y no tenerlo por ahí volando. Y pues estas distancias son muy críticas, aquí y aquí. Si eso no cuadra, no me va a servir. Entonces, yo no tengo nada que ver con esta marca. Quería siempre tener una horquilla que le diera un buen peso y me alivianara la bicicleta, que estoy alivianando algunas partes. Este es uno de los puntos que más se puede aliviar, porque prácticamente perder 2 kilos. Efectivamente, como vemos acá, esto es, vamos a acercarlo un poco, esta es la araña. Entonces, bueno, no voy a tener mucho problema con la instalación, seguramente. Me voy para donde mi amigo el mecánico para que me haga la instalación. Vamos a tomar de pronto algunas tomas complementando este video de qué problemas se encuentra él al hacer la instalación. Hay un área de riesgo en esta horquilla, que es esta distancia y este atornillamiento que nos permita realmente ubicar muy bien el freno de disco. Si eso no ocurre, poseemos problemas. Esta distancia la veo bien. Creería que hay que reasegurarla. Y el tubo, de acuerdo a lo que compré y me especificaron. Por ahora vamos bien, se siente muy liviano, estoy sorprendido. Yo instalé la otra, la nueva, una Suntour, suspensión con la posibilidad de bloquearla desde el manubrio, y obviamente es tremendamente diferente el peso. ¿Qué pasa? Se pierde la suspensión, pero digamos, si usted va a hacer una subida y la vía está buena, la subida pues no le va a impactar demasiado el tema de muñecas o el tema de rodada, pues. Bueno, entonces me voy parando el mecánico. Vamos a ir ahí donde mi amigo Juan a ver cómo nos instala esto y qué problemas encuentra ya él en su instalación. Aquí son unas soldaduras bien hechas, da confianza. Bueno, entonces les estaré contando ahora paso seguido cómo nos fue. Bueno, listo. Nuestro mecánico no estaba disponible en este momento y la fiebre de utilizar esta horquilla nos llevó a desmontar esta suspensión Suntour XM 300, que nos pesó más o menos 2 kilogramos 900 gramos. Ahora enseguida les muestro la foto de cuánto registró el peso una vez desmontada, con su accesorio de activación desde el manubrio. Se queda obviamente su araña, y entonces le dimos cambio temporal por esta suspensión rígida de marca Volani. Nosotros teníamos la inquietud de que no nos casara muy bien el freno. Nos casó perfectamente, la distancia era la que teníamos en la bicicleta original, el disco del diámetro adecuado, no hubo problema, las uñas vienen perfectas. Aquí pues no hay un tornillo, entonces con una correa les adaptamos el cable que activa el freno. No tuvimos problema, insertamos la araña, desmontamos el sistema anterior y bueno, ya no nos queda sino mostrarles de pronto algunos videos rodando. Bueno, aprovechando que me mandaron a la calle por los aguacates, entonces vamos a hacer unas pruebas de la suspensión.
Ya la anduve rodando un buen rato. Aquí están los aguacates o la palta, como le dicen en Perú. Estos son aguacates de el Tolima. Y bueno, vamos a tratar de grabar acá sin aporrearnos.